Sean muy bienvenidos una vez más a otro estudio más de la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero antes de entrar de lleno al mensaje que nos tiene para esta semana, vamos a pedirle su dirección y su bendición. Querido Padre, en esta hora vamos a abrir nuevamente tu palabra. Por favor, háblanos conforme a tu voluntad y ayúdanos a serte obedientes. También te pido por cada uno de los que nos van a acompañar en el estudio de tu palabra. Si tienen alguna necesidad o algún problema, por favor manifiéstate a favor de cada uno de ellos y otórgales tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra lección número 10 es Los últimos días. Nuestro texto bíblico está en San Marcos, capítulo 13, versos 26 y 27, y dice así: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Nuestro estudio de esta semana tiene como propósito instruirnos al igual que Jesús instruyó a sus discípulos en aquel entonces, con el único fin de que podamos no solamente estar preparados ahora, sino también para el tiempo del fin. Es por eso que yo les invito a que nos acompañen hasta el final de este maravilloso estudio. Así que vamos al desarrollo de nuestra lección con nuestro hermano Emerson hasta Guatemala. Gracias, hermano Armando. Sean todos bienvenidos una vez más al estudio de la lección de Escuela Sabática. Y para ello, pues quiero invitarlos a que agarren su Biblia, también el folleto de Escuela Sabática, para que se pueda entender el estudio de esta semana. En la primera parte está subtitulado Dos pequeñas monedas como ofrenda. Esto está registrado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44, y dice de la siguiente manera: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bien, queridos amigos, en esta parte de la lección nos dice que el templo de Jerusalén era una estructura muy hermosa. Este templo fue construido por Zorobabel, fue el segundo templo, y fue remodelado por Herodes el Grande, aproximadamente en el año 20 antes de Cristo, y finalizó en el año 60 después de Cristo. Según el texto que acabamos de leer, Jesús estaba viendo la actitud de las personas que llegaban a adorar a Dios en el templo. El registro nos presenta que muchas personas llevaban ofrendas para depositarlas en 13 canastas que estaban ubicadas en el patio de las mujeres del templo de Jerusalén. Y Jesús estaba sentado y vio a ricos que daban mucho dinero. Seguramente esto debió de impresionar a los discípulos.
Pero de repente se acerca una viuda y echó 2 blancas, que era la moneda más pequeña usada en Palestina en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Se necesitaba 128 blancas para completar un denario. Un denario era el pago de un jornalero. Entonces, al escuchar esto, realmente la ofrenda de la viuda no era mucho. Era todo lo que tenía para subsistir. Pero Jesús nos enseña con este relato que el valor de una ofrenda no se mide por la cantidad, sino por la actitud con el que llevamos la ofrenda. Así también, en esta parte, Jesús avaló el apoyo a la obra de Dios mediante nuestras ofrendas. Los líderes del templo en el tiempo de Jesús eran personas corruptas, pero aún así Jesús no autorizó que se retuviera las ofrendas de ninguna manera. Al contrario, Jesús animó a las personas a que depositaran su ofrenda. Nosotros en nuestro tiempo debemos hacer lo mismo. Debemos de serle fiel a Dios en devolver nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Asimismo, también esta historia nos enseña que debemos de ser generosos en ayudar a los proyectos de nuestras iglesias. A través de esta historia aprendemos, así como Jesús observaba a las personas llevando sus ofrendas, Jesús también nos observa a nosotros. Retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas es erróneo. A veces podemos pensar que nuestros líderes no administran bien el dinero, por lo tanto, ¿para qué voy a llevar mi diezmo? ¿Para qué voy a llevar mi ofrenda? Pero ya hemos visto que Jesús de ninguna manera autorizó que se retuvieran las ofrendas, aun cuando los líderes en ese tiempo eran personas corruptas. Por lo tanto, de esta historia nosotros aprendamos que no importa cuál sea la circunstancia, lo que Dios quiere de nosotros es que le seamos fieles. Otra cosa que aprendemos de esta historia es que a Dios le importa lo que hagamos con nuestro dinero. Así que mis hermanos, Dios nos invita a devolverle los diezmos y las ofrendas y también ayudar a los proyectos de nuestra iglesia. Dios quiere que tú le seas fiel. La segunda parte de nuestro estudio lleva por subtítulo Ni una piedra sobre otra. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, verso 1 y 2 dice así: Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús: No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Aquí vemos cómo uno de los discípulos le muestra a Jesús el grandioso templo de Jerusalén. Un templo que dice que muy apenas se podían abrazar las columnas con 3 hombres tomados de la mano. Un templo que dice el deseado de todas las gentes, que cuando el sol se ponía, con el resplandor del sol, dice que irradiaba el templo porque estaba bañado en oro puro. Oh, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, Jesús, con profunda tristeza en su corazón, predijo la destrucción de ese enorme templo. ¿Saben? Jesús sabía que los líderes religiosos le habían dado más importancia al templo que las almas que anhelaban entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo:
que ellos le habían cerrado las puertas del reino de los cielos a las personas que anhelaban encontrar el camino a la vida eterna. ¿Sabes? Ustedes y yo tenemos que tener cuidado, especialmente como líderes, de darle más importancia a las cosas materiales que las personas que quieren alcanzar la vida eterna. Por eso, cuando un niñito raya alguna parte del templo o quiebra algo en la casa de nuestro Padre Celestial, pues tenemos que tener cuidado cómo hablarle a ellos para que no vuelva a suceder. Porque muchas veces, en lugar de acercarlos al Señor Jesús, pues con nuestro carácter los regañamos horrible, pues ellos pueden llegar a guardar rencor, odio hacia la casa de Dios, hacia nuestro Padre Celestial, e irse de la iglesia cuando sean grandes. Por eso, no digo que no hay que cuidar la casa de nuestro Dios, sí, pero no le demos tanta importancia a las cosas materiales que a las almas que quieren alcanzar la Canaán celestial. ¿Por qué? Porque así como Jesús predijo la destrucción de Jerusalén y se cumplió, pues también Jesús predijo la destrucción de este mundo, que también se va a cumplir, y todo lo que vaya a haber en este planeta Tierra se va a destruir, o sea, incluyendo la casa de nuestro Padre Celestial. Así que tengamos cuidado, más bien luchemos para que juntos lleguemos a la patria celestial. Ahora, cuando escucharon los discípulos que el templo de Jerusalén sería destruido, pues le preguntan a Jesús sobre la señal de la destrucción del templo y del fin del mundo. Y Jesús contestó que vendrían engañadores diciendo: yo soy el Cristo. Y también habrían guerras, rumores de guerras, nación contra nación se levantarían, terremotos, hambres y pestes en diferentes partes del planeta Tierra. Pero también Jesús dijo que serían llevados los discípulos ante los tribunales, serían azotados, serían ultrajados, pero que no se preocuparían, qué decir, sino que el Espíritu Santo les pondría las palabras correctas para contestar a los gobernantes de este mundo. Ahora, Jesús también dijo que sus padres, sus hermanos, se volverían en contra de ellos y ellos mismos los entregarían. O sea que Jesús les estaba instruyendo a sus discípulos sobre lo que iban a enfrentar por predicar su palabra. Ahora, en el versículo 13, Jesús termina diciéndoles: todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firmes hasta el fin será salvo. Esta es la parte más importante para que nosotros podamos tener en cuenta, y es que Jesús dijo que todo aquel que persevere, que a pesar de todas las dificultades llega a estar fiel a Dios hasta el tiempo del fin, pues este será el que alcanzará la vida eterna. Este será el que entrará en la patria celestial y estará con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad. Así que mi apreciado que me escuchas y mi apreciada hermana, si en estos momentos estás enfrentando dificultades, llámese enfermedades, llámese problemas económicos, llámese falta de empleo, o quizás estás siendo rechazado porque aceptaste a Cristo, sea por tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, quien sea, o inclusive por el patrón. Déjame decirte que dale gloria a Dios y dale gracias a Dios, porque eso significa que Cristo está contigo. Eso significa que Jesús espera que tú y yo seamos fieles a Él. Así que confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto llegará el día final
y estaremos con Él. Pero preparémonos, démosle más importancia a las cosas espirituales y no a las cosas materiales, porque las cosas espirituales son las que afirman nuestra fe hacia nuestro Señor Jesucristo, y nuestra fe será la que nos dará la victoria sobre las acechanzas del enemigo. Así que Dios nos ayude a perseverar y alcanzar el reino de los cielos. En la tercera parte del estudio de nuestra lección está subtitulado La abominación asoladora. Y para ello vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 14 al versículo 18, que dice de la siguiente manera: Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que cree y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Jesús continúa su discurso sobre las señales del fin de los tiempos y también acerca de la destrucción de Jerusalén. Ahora Jesús en estos versículos del capítulo 13 se enfoca en la abominación desoladora. Pero ¿qué significa esta frase, abominación desoladora? Es importante notar que esta frase que Jesús citó procede del libro de Daniel, específicamente en Daniel capítulo 8, versículo 13. Aparece también en Daniel 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, y también aparece en el capítulo 12, versículo 11. Cuando nosotros leemos Daniel 9, 25 al 27, hay algo interesante que dice la palabra de Dios. Dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si ustedes notan en estos versículos, aparece la palabra Mesías príncipe. También ahí en el versículo 27 nos habla sobre la abominación desoladora. La palabra hebrea que es Mashiach, que leímos en el versículo 25 y en el versículo 26, ahí nos habla acerca del Mesías príncipe, Mashiach, es decir, el Mesías. Esta palabra Mashiach se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Pero también en el versículo que acabamos de leer, el versículo 27 y 26, ahí nos habla de otro príncipe que iba a venir a destruir la ciudad, es decir, a destruir a Jerusalén y el santuario. La pregunta es, ¿quién es el príncipe que ha de venir según Daniel?
que trae la desolación a la ciudad de Jerusalén, que destruye Jerusalén, que destruye al templo. La ciudad de Jerusalén fue destruida por el general Tito en el año 70. Por lo tanto, él es el príncipe que ha de venir según Daniel 9:27, porque con esto cuadra perfectamente, porque él fue el que destruyó juntamente con su ejército la ciudad de Jerusalén y también el templo de Jerusalén. Pero sigue la interrogante, ¿en qué consiste la abominación desoladora que Jesús citó del libro de Daniel? Hay muchos eruditos vinculan esto en la historia de Antíoco Epífanes IV en el año 167 a.C. ¿Por qué razón lo vinculan? Porque según la historia, este personaje, Antíoco Epífanes, él erigió un altar pagano en el templo de Jerusalén. Aparte de esto, este personaje ofreció un cerdo sobre ese altar en el templo de Jerusalén. Por supuesto, este enfoque es un enfoque preterista, es decir, ellos dicen que se cumplió en el pasado. Pero hay que decir que esta interpretación es errónea, no cuadra, no está en armonía con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Cuando Jesús describe la abominación desoladora como algo que iba a ocurrir después de su propio tiempo, algo que no había ocurrido, y si lo aplicamos a Antíoco Epífanes, o sea que esto se cumplió en el año 167 y no cuadra. ¿Por qué razón? Jesús lo está citando en un futuro, o sea, el cumplimiento sería en un futuro, aún después del tiempo de Jesús. Es muy probable que la abominación desoladora se refiere a la colocación de los estandartes romanos en Israel y específicamente en el templo durante el asedio de Jerusalén a finales del año 60. Entonces, esto, esto nos ayuda mucho a entender esta parte. Entonces, esto, al concluir que la abominación desoladora se refiere cuando los romanos colocan su estandarte, su escudo en la ciudad de Jerusalén, y esto fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad de Jerusalén antes de que fuera destruido. Y esto es corroborado por el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 20, cuando nos dice: y cuando vean Jerusalén cercada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Así como Tito es visto como el cumplimiento de esta profecía, tanto de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén como ciudad, la lección que esto nos deja a nosotros, esto lo podemos tomar como un ejemplo de que la profecía que está escrita en la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Tal y como está, la profecía se cumple. Entonces, esto nos ayuda a que sigamos confiando en las profecías que está escrito en la palabra de Dios, pero por sobre todo, a confiar en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que fue profetizado se cumplió. Así también las promesas que están escritas en la palabra de Dios también se van a cumplir en mi vida. Así que mis hermanos, sigamos confiando en un Dios que tiene el control de la historia. Pareciera que este mundo está fuera del control de Dios, pero no. A pesar del caos, de la destrucción con el cual vemos este mundo, Dios todavía tiene el control sobre este mundo. Así como Dios tiene el control sobre este mundo, también quiere tener el control de tu vida.
pero eso no depende de Dios, eso depende de ti. Por eso, acepta a Jesús como tu Salvador. Llegamos a la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo La Gran Tribulación. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, verso 19, dice así: porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Aquí, nuestro Señor Jesucristo también profetizó la persecución que sería única y terrible, una persecución que nunca ha habido, dijo Jesús, desde que el mundo fue creado, ni habrá después de esta, dijo Jesús. ¿A cuál persecución se está refiriendo Marcos 13:19? Pues se está refiriendo a la persecución que se describe en Daniel capítulo 7, verso 25, sobre el cuerno pequeño, y Daniel 8. Esa profecía que se desató por el sistema papal que encabezaba la Iglesia Católica Apostólica Romana desde el año 538 hasta el año 1798, donde el Papa persiguió a todos los reformadores, aquellos fieles de nuestro Señor Jesucristo que se levantaron para defender la verdad, esa verdad que brilló en ese momento de oscuridad. Y esa persecución duró 1260 años. Oh, mis apreciados hermanos, pero la gran noticia es que Jesús dijo: si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Mis apreciados, Dios siempre, siempre ha tenido el control sobre su pueblo. Jesús siempre ha permitido que su pueblo sea ultrajado por Satanás a través de agentes humanos. Pero nuestro Padre Celestial siempre ha guardado a su pueblo porque es la niña de sus ojos y siempre le ha dado la victoria sobre el enemigo. Por eso los valdenses, los reformadores triunfaron. Muchos perdieron la vida, es cierto, pero la verdad triunfó, porque cada vez que moría un reformador, miles se convertían, a tal punto que el poder del papado pues fue menguando, y en el año 1798 Napoleón Bonaparte envió a su general Alejandro Berthier a apresar al Papa para meterlo a la cárcel, y ahí fue donde ya la persecución cesó contra los cristianos. Mis apreciados que me escuchan, la palabra de nuestro Padre Celestial se cumple, pero también nuestro Dios jamás ha abandonado ni abandonará a su pueblo. Él siempre estará con su pueblo y siempre le dará la victoria. Pero el versículo 21 al 23 dice así: entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Hoy, en nuestro día, aún hay personas que dicen ser Jesús el Salvador. Pero, ¿sabes? Jesús dice que cuando Él venga por segunda vez, que más adelante lo vamos a ver, Jesús vendrá visiblemente y vendrá con poder y gloria sobre las nubes, acompañado con sus millares y millares de ángeles. Pero no va a venir a esta tierra caminando para entonces decir que yo ya vine. No, mi apreciado, no nos dejemos engañar. Pero hay que tener cuidado porque dice aquí que aún si fuere posible engañarán a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Somos
usted y yo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él predijo todo lo que sucedería antes de que Él llegue a este mundo por nosotros. Por eso debemos de confiar en la palabra de nuestro Padre Celestial. Sé que un día usted y yo, si Dios nos permite la vida, seremos perseguidos, seremos ultrajados, seremos llevados ante tribunales, al igual que los discípulos, pero también el Espíritu Santo mismo pondrá en nosotros lo que hemos de decir. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos va a dar la victoria en el día final. Así que el pueblo de Dios triunfará, tendrá la victoria. Por eso no nos dejemos alejar de nuestro Señor Jesucristo por las cosas de este mundo, porque las cosas materiales vienen y van, pero también tendrán su fin. El Señor destruirá todo cuando Él venga por segunda vez. Lo único que el Señor nos dará será la vida eterna, y el Señor nos transformará y nos llevará con Él cuando Él venga por segunda vez. Así que, mis apreciados, sea con pobreza, con necesidades, con problemas, con persecución o lo que sea, pero que nada ni nadie nos separe del amor de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, sino que podamos mantenernos firmes, creyendo en su palabra, ya que Él ya nos predijo las señales. Ahora solo nos queda confiar en Él y perseverar hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos lleve a descansar y salir victoriosos cuando Cristo venga por segunda vez. Así que, mi apreciado, sigamos adelante, sigamos luchando, porque así es como llegaremos a la Canaán celestial. Bien, hermanos, la última parte de nuestra lección lleva por subtítulo La venida del Hijo del Hombre. La venida de Jesús es la bienaventurada esperanza de la iglesia. Es el anhelo de cada creyente, de cada discípulo, de cada persona que sigue a Jesús. Este es el anhelo, es el deseo de todos nosotros como cristianos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 24 al 27, y dice de la siguiente manera: Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Si ustedes notan estos versículos, antes del regreso de Jesús hay señales en el sol, la luna y las estrellas. Es interesante porque el versículo 24 nos dice: después de aquella tribulación, es decir, después de la tribulación de la Edad Media, las señales se iban a notar en el sol, en la luna y en las estrellas. Y esto se ha cumplido. Si vamos a la historia, eso está registrado cuando el sol se oscureció, cuando la luna se oscureció, cuando las estrellas cayeron. Después de eso, ahora viene la venida del Hijo del Hombre a este mundo. En el Nuevo Testamento está lleno de profecías que apuntan, que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos citar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Pablo nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si ustedes notan, Pablo también habla sobre la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro en su segunda carta también nos habla en el capítulo 3, versículo 3 al versículo 13. Nos habla también cuando Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, también describe escenas acerca de la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis 1:7 nos dice que todo ojo le verá, hablando del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14:14 también describe la escena después de que se proclaman los mensajes de los tres ángeles. Ahora Jesús desciende a este mundo para resucitar a los que murieron y para llevarse a los que creyeron en él. También el capítulo 19 también nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parte en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, y dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí nosotros notamos también que habla acerca de la segunda venida. En los evangelios también nos habla, lo que hemos leído en Marcos, nos habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será personal, será literal, será visible, será audible. Todas las personas lo verán cuando Él regrese por segunda vez. Tanto los evangelios y los otros textos que hemos citado nos habla de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Y aquí no nos habla de un rapto secreto, como una mayoría de cristianos cree que la segunda venida de Jesucristo está dividido en dos fases. Primeramente, que Jesús viene por su iglesia de una manera secreta, los arrebata. Pero esto no está en armonía con la palabra de Dios. Jesús solamente habla de un evento que es la segunda venida de Cristo y no será un rapto secreto, será personal, literal, visible, audible. Y como lo dice Mateo, así como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también aquí notamos algo interesante. En Marcos capítulo 13, versículo 30 al 32. Y nosotros notamos lo siguiente. Dice de la siguiente manera en el versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces la pregunta que se nos viene en esta hora es, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo esta generación? Que no iba a pasar esta generación. Y también la otra expresión, ese día y esa hora. Podemos llegar a concluir de que cuando Jesús habla, cuando Jesús dijo lo siguiente, que no pasará esta generación, lo que Jesús estaba dando a entender
es que la generación que vivía en el siglo primero de la era cristiana iban a ser testigos de la destrucción de Jerusalén. Ellos lo iban a contemplar. Ahora Marcos 13:32 se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nadie sabe la hora, nadie sabe el día ni la hora cuando Él venga. Pero lo que la Biblia enseña es que Jesús vendrá, sí. Jesús viene pronto. Creas tú o no lo creas, Jesús vendrá. Estés preparado o no estés preparado, nuestro Señor Jesucristo vendrá. ¿Vendrá para qué? Para resucitar a los que creyeron en Él. Y para los que estemos vivos, si es que es así, nosotros seremos llevados juntamente con los que son resucitados. Ahora, la segunda venida de Jesús pondrá fin al pecado y Él nos llevará juntamente con Él a la casa del Padre. Por eso, mi amigo, te pregunto, ¿estás preparado? ¿Has arreglado tu vida? ¿Te has entregado a Jesús? Porque Jesús viene pronto. Y yo te animo, mi hermano, mi amigo, acepta a Jesús como tu Salvador. Da el paso del bautismo. Jesús viene pronto. Esta es la bendita esperanza que tenemos como cristianos. La pregunta es, ¿estás preparado? Esa respuesta solamente tú lo tienes. Pero yo te invito, prepárate y acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Armando para que pueda finalizar con el estudio de nuestra lección. Oh, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros nos preparemos para la crisis final, ya que su pueblo enfrentará persecución. Pero Jesús quiere que su pueblo sea fiel a Él en medio de la persecución. Y la única manera que su pueblo se mantenga fiel es serle fiel aquí y ahora, devolviendo la parte que le corresponde, que son los diezmos y las ofrendas, pero también a través de las dificultades por las que su pueblo atraviesa aquí y ahora. Por eso, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, si nuestro Señor Jesucristo nos permite enfrentar la persecución, este es el momento en que usted y yo pongamos en práctica la fidelidad. Seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, y también seamos fieles a Él cuando nos lleguen tormentas en la vida, dificultades, porque si no nos mantenemos firmes a Él, pues ¿cómo nos mantendremos fieles a Jesús cuando llegue la crisis final? Entonces este es el momento. Entreguemos nuestro corazón al Señor y pidámosle a Él que nos ayude a serle fiel aquí y ahora, para que aquel día también podamos serle fiel si Él permite que enfrentemos la crisis final y así estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, ya que Él ha predicho que este mundo llegará a su destrucción, pero todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Que ese seamos tú y yo. Ahora, antes de finalizar, no se olviden apoyarnos con su like, con su comentario aquí abajo y con compartir nuestro video en sus redes sociales para que otros conozcan estas verdades y se preparen para la crisis final y para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada, que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo estudio. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos hoy, mañana y siempre. Bendiciones, nos vemos en el próximo estudio. Hasta pronto.